Hola queridos seguidores de Diario Criterio, esta jornada del GEI nos ubica haciendo un recorrido histórico desde que nace el libro, el papel, las hojas, la escritura, todo lo que tiene que ver con la lectura. Y nos lo ha mostrado Irene Vallejo a través de su libro El infinito en un junco, que es nada menos y nada más que una genealogía del libro, como muchos lo han definido. Un libro que está camino o está a punto de convertirse en un clásico, como muchos críticos lo han definido. Y la tenemos acá hoy con nosotros en Diario Criterio. Vamos a hablar brevemente con ella. Para nosotros es un placer, un honor, honestamente, tenerla acá, Irene. Y la primera pregunta que a uno le surge, este libro ha suscitado diferentes apreciaciones. Una de ellas, que me llamó poderosamente la atención, es que dice, alguien la definió como un ensayo narrativo, que es un ensayo que se sale de lo normal, de lo que usualmente la gente conoce, libros académicos, de mucha reflexión, pero este ensayo es realmente casi como leer una aventura. ¿Está de acuerdo con esa apreciación y por qué termina finiquitando un libro de estas características? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el honor es mío de estar con ustedes, un auténtico placer. Y sí, es un libro que yo concebí como un experimento sobre las posibilidades del ensayo, ese territorio fronterizo entre lo narrativo y pues la investigación, ¿no? Y la búsqueda de conocimiento. Yo me negaba a aceptar que la investigación, ¿no? el descubrimiento de las claves de la historia de los libros tuviera que ser árida. Pensaba que era una gran novela de aventuras y que esa aventura poblada de personajes, de héroes, de villanos, de persecuciones, de peripecias históricas podía narrarse como unas 1001 noches de los libros. Y además era la mejor forma de hacer justicia a lo que los libros nos han regalado, que es la pasión por el conocimiento y es el placer profundo de imaginar otras épocas, otros periodos, de escuchar la polifonía de la humanidad. Y era eso lo que como reto me propuse al escribir. Y lo logra porque, para los que no han leído el libro o los que ya lo leyeron lo saben, el libro arranca con una escena que puede decir que lo noquea a uno, lo deja listo, o sea, este libro ya no se suelta, que es la historia de unos guerreros, unos soldados que van atravesando el mundo, se puede decir, buscando libros, ¿no? Se enferman, combaten, mueren de hambre, y uno dice, bueno, unos señores que están detrás de un libro, esto es absolutamente llamativo. Uno se ubica, por decir algo, como en El Señor de los Anillos, creo que usted hace una alusión. ¿Por qué? Y siempre me pregunté, después de leer el libro y releerlo un poco, ¿por qué comenzar con esa escena de estos guerreros atravesando el mundo buscando libros? Realmente busqué durante mucho tiempo cuál tenía que ser la escena que sirviera de umbral al libro, ¿no? Y después de investigaciones, de lecturas, de muchas búsquedas, yo misma como mis propios jinetes persiguiendo el principio del libro, encontré que esta es la metáfora perfecta de lo valiosos que han llegado a ser los libros, ¿no? Que los faraones, los soberanos de Egipto riquísimos, enviaran a sus fuerzas de élite, sus marines, en busca y persecución de libros, demuestra que la humanidad a lo largo del tiempo ha sabido entender la importancia de la lectura y de la literatura. Y es también un antídoto para que en este tiempo en el que los libros nos parecen objetos cotidianos, olvidemos, ¿no? La historia, las búsquedas, las persecuciones, los inventos, los hallazgos, ¿no? Que ha habido y que han sido necesarios para llegar hasta este presente. Irene, usted le tira a uno muchas como trampillas, muchos ganchos para agarrarlo a uno en el libro. Eso es un libro que se toma y es difícil soltarlo. Y una de las recursos que usted utiliza es asociar la historia con el presente a través de películas y literatura. Usted encuentra dimensiones hasta, creo que hasta, si me equivoco, ya lo recuerdo, Taxi Driver, tal vez, El Señor de los Anillos. Usted hace esas asociaciones y también con literatura contemporánea. ¿Por qué? ¿Era una forma en su estructura a la hora de narrarlo? ¿Voy a enganchar lectores acá o cuál era la idea? Realmente la idea era que este es un libro sobre el presente, es un libro sobre nosotros, sobre las sociedades que hemos llegado a construir, pero quería que las viéramos a través
de todas las peripecias que han sido necesarias para que llegaran a levantarse algunos de nuestros grandes logros y de nuestras grandes conquistas. Entonces, todo lo que yo cuento y refiero e investigo en El infinito en un junco tiene el valor de una explicación de alguna faceta de nuestra vida y de nuestro mundo de hoy. Por eso, para mí era muy importante que estuvieran dialogando constantemente el pasado y el presente, desde la música, desde Iron Maiden o Caetano Veloso, en sus relaciones con Aristóteles, con Alejandro Magno, con la historia de los libros en la antigüedad. Y es también para derrumbar una barrera que nos hace sentir el pasado como un territorio que no tiene nada que decirnos, o que es extraño, o que pertenece a una época que ya murió y terminó, y explicar que hay un cordón umbilical profundo, ¿no?, entre todo lo que hemos vivido y la gran aventura que han significado los libros y las personas que los han salvado, para que todas esas historias del pasado llegaran hasta hoy y siguieran inspirándonos en nuestros logros, en nuestro arte, en nuestra creatividad, en nuestra mirada sobre el mundo. Y yo siempre... Como si no fuera poco, nos agarró con guerreros, después nos agarra con cine, rock, literatura, y hay una tercera parte que este libro, su ensayo, está narrado casi que en primera persona, es casi vivencial, algo que es muy atípico al ensayo. ¿Por qué decide también tomar ese camino? Bueno, yo lo sentí como una vuelta a los orígenes del ensayo. El filósofo francés Michel de Montaigne, cuando inventó el concepto de ensayo en sus ensayos, él dijo: yo soy la materia de mi libro, ¿no? Son unos ensayos que son como una conversación de Montaigne con los autores a los que ha leído y a los que ama, y a los que trata como convidados a su mesa. Y me pareció hermoso volver a esos orígenes del ensayo. Es decir, el ensayo contiene a la persona que narra, su personalidad, sus pasiones, y eso hace que sea muchísimo más cálido, que el lector se sienta cerca de la voz que le está narrando esa historia. No es la distancia con la que muchas veces el texto académico, ¿no?, entiende, interpreta la exposición del conocimiento, sino es algo muchísimo más íntimo, más cordial, más cercano. Y no es porque mi vida sea particularmente interesante, sino porque hay un testimonio vivo de mi biografía, donde yo digo: yo sé de lo que estoy hablando, porque cuando sufrí acoso escolar en la infancia, por ejemplo, los libros me salvaron, la lectura me redimió de aquel periodo terrible. Y entonces, bueno, pues voy puntuándolo con pequeños momentos de mi existencia en los que esa historia que estoy narrando se verificó en mi propia vida. Irene es filóloga, es aragonesa, ¿no?, exactamente de Zaragoza, y mucho, insisto, para los que no han leído, porque realmente El infinito en Junco se está convirtiendo, como les decía al principio, en un clásico. Muchos lo han leído, de hecho todo el mundo está comentando en este ensayo, su obra, Irene. Hay una parte en la que usted me acaba de responder, que es recuperar del olvido. Y como usted cuenta a partir de unas experiencias que tiene, pero hay unas cosas que también, además de guerreros, referencias al rock, a la música, a su tono personal, algo que me llamó también poderosamente la atención: aparición de personajes que no mucho, o sea, hay que ser un historiador de gran calado para hablar, encontrarse con estos personajes. Usted menciona a gente que remotamente el lector común no conocía y que descubre a través de su libro. Yo me pregunto, ¿usted también se sorprendió como el lector al momento de hacer la investigación, y qué personaje le llamó poderosamente la atención de su investigación, que tal vez no conociera obviamente a la hora de escribir? Sí, la mayor sorpresa y deslumbramiento fue el personaje de Enheduanna, el descubrir que la primera persona que firma un texto en la historia de la humanidad con su propio nombre fue una mujer, una sacerdotisa acadia, varios siglos anterior a Homero, y esta mujer es la primera que esgrime el yo literario, y me pareció un hallazgo tan maravilloso que no podía entender por qué esa mujer no está en los libros de historia, no está en la conversación, no es un nombre conocido como lo pueda ser Homero, ¿no?
y hubo una sensación de querer hacerle justicia a esa mujer asombrosa que inauguró una nueva época en la literatura, a la que debemos la primera metáfora de la creación literaria como parto, ¿no? En un término tan femenino, y entonces sentí que había muchas historias que no nos estamos contando, ¿no? Muchos resquicios, muchos puntos ciegos que es importantísimo recordar y recuperar, porque van a tener un influjo sobre las niñas de hoy. Cuando a una niña de hoy le dices es que el primer texto lo escribió una mujer, se abre una perspectiva nueva ante sus ojos, ¿no? Y la sensación de que no hay límite a sus posibilidades, y por eso creo que hay una relación tan profunda entre el pasado y el futuro. El libro también se puede ver como una reivindicación, ¿no?, de la mujer en la historia y en la escritura, y también hay una mención que me sorprendió mucho. Usted dice, antes que Aquiles y Ulises, es muy posible que el gran héroe mitológico y de la antigüedad sea de raza negra. Sí. Eso, ¿cómo llega a esa conclusión? ¿Y hay sustento histórico para decir eso en este momento o todavía falta? No, bueno, se están reconstruyendo, quiero decir, muchos poemas evidentemente se han perdido de la antigüedad, y para nosotros los primeros son la Ilíada y la Odisea, pero se sabe que hubo poemas anteriores a esos poemas en la época de la oralidad que tuvieron una gran importancia en su momento, y uno de los personajes protagonistas de uno de esos poemas es un héroe de color, ¿no?, de piel oscura, y me parece muy importante que esos hechos, ¿no?, los recuperemos, les demos su lugar en nuestro imaginario, ¿no?, y de alguna manera pues escuchemos las voces también de los que han sido tercamente silenciados y arrumbados y orillados a lo largo del tiempo, pero que han hecho grandes aportaciones a la historia, y por eso El infinito en un junco es un libro de reivindicación de las anónimas y los olvidados, ¿no?, y de esa cadena humana que se ha reunido para proteger y aumentar el acopio de nuestro conocimiento, de la belleza, de las ideas, y muchos de ellos han sido personas anónimas que yo he tenido que rastrear en las fuentes ahí a través de alusiones, de detalles, de datos perdidos, con una tarea detectivesca para encontrar aquellos primeros bibliotecarios, aquellos primeros libreros, aquellos primeros maestros, las mujeres filósofas, los pensadores, los lectores, todas esas personas que han hecho posible la supervivencia de los libros, y que creo que son protagonistas importantísimos del presente, porque lo han construido y lo han hecho posible, pero por desgracia la historia ha preferido centrarse en guerreros, en gobernantes, en emperadores, en reyes, y allí pues creo que hay una gran injusticia por resolver. Irene, la última pregunta. Usted es consciente de que está en un gran problema, ¿no? El infinito en junco ya es un bestseller, es un gran éxito. Usted hizo novelas, incluso una de ellas de suspenso, y pues creo que hay influencia del suspenso, porque usted lo deja cada capítulo, lo deja un poco abierto para que uno siga leyendo como un relato casi que, pues, no, sí, de suspenso, de suspenso. ¿Qué viene como autora, como escritora para Irene Vallejo después de un batacazo como fue El infinito en junco? ¿Cómo seguir en el radar de todo el mundo? De todo está acá, para los que estamos en el GEI nos hemos dado cuenta, todo el mundo la asedia, la busca, se hace fotos, quiere una firma del libro. Realmente la promoción y el camino de este libro está siendo apasionante, pero al mismo tiempo muy exigente, y no me deja tiempo para seguir escribiendo en este momento, porque también se están publicando las traducciones, y cada traducción en un nuevo país pues es un nuevo comienzo para dialogar con el público, para hablar con los periodistas, pero es una experiencia tan satisfactoria, y estoy teniendo la posibilidad de conversar con tanta gente que pone en mis manos hebras de ideas, de periodos, de personajes con las que trabajar nuevos ensayos y nuevos libros, que está resultando fascinante. Yo creo que estoy acumulando un bagaje de ideas y de experiencias que luego va a hacer más fácil la escritura, ¿no?, y más rica. Así que me siento tan agradecida que quiero sacarle el máximo partido a estos momentos, y para el futuro yo quisiera seguir moviéndome a ambos lados, digamos,
de la barrera, seguir escribiendo ensayo y literatura narrativa, novela, infantil y juvenil, como he venido haciendo hasta ahora, y no renunciar a ninguno de esos dos caminos, sino todo lo contrario, experimentar cómo pueden tocarse y acercarse, cómo la novela puede ser novela de historias, como el ensayo de ideas, y cómo el ensayo puede ser también un relato fascinante que se lea con el placer de una novela. Bueno, Irene, esperamos otro libro como este Infinito de Jugo, el que nos ha vuelto adictos. Y amigos de Diario Criterio, muchas gracias. Sigan el cubrimiento del Hey Festival desde Cartagena. Nos vemos